Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juicios Famosos, el podcast de Focus Noticias, donde trataremos los procesos más importantes que han ocurrido en Colombia y en el mundo. Hoy vamos a hablar del caso O.J. Simpson, el reconocido y famoso jugador de fútbol americano, quien fue acusado hace 30 años de la muerte de su ex esposa, la reconocida modelo Nicole Brown, y el amigo de ella, Ron Goldman. Hechos ocurridos el 12 de junio de 1994 en Los Ángeles, California. Aquí está invitado el doctor Johnny Giraldo, abogado penalista, para analizar este caso. Doctor Johnny, ¿cómo está? Hola Florencio, un saludo para usted, para toda la audiencia de Focus Noticias, como siempre, un privilegio poder estar acompañando a Focus y más ahora en este importante y novedoso espacio de los juicios famosos. Doctor, ¿quién era O.J. Simpson y cuál fue este proceso? Bueno, Florencio, Jay Simpson fue un jugador de fútbol americano muy famoso, muy importante en la década de los 60, los 70, logró grandes logros, entre ellos el trofeo Heisman, que es el mejor jugador de fútbol americano a nivel universitario, y luego de esto, de su retiro, se dedicaría a temas de presentación y también al cine. ¿Qué fue lo que pasó? Los hechos se remontan al 12 de junio del año 1994, cuando la policía de Los Ángeles haría un macabro descubrimiento. Encontró los cuerpos de Nicole Brown y de Ron Goldman sin vida, víctimas de un ataque cruel y violento ocasionado con arma cortopunzante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que encontró la policía? ¿De qué se le acusó a O.J. Simpson? Bueno, una vez se hallan los cuerpos, lo que hace la policía de Los Ángeles es llamar a O.J. Simpson, reconocen que esta mujer, Nicole Brown, era su esposa, y cuando lo llaman resulta esto paradójico, Florencio, porque él ya no se encontraba en Los Ángeles, y cuando le dicen, señor O.J., es que su esposa ha muerto, él no pregunta qué le pasó, él simplemente dice, está bien, ya salgo para allá. Se presenta, llega a Los Ángeles, se presenta a la policía y ellos pues le hacen una serie de entrevistas. Él presenta en una de sus manos una herida a nivel de un dedo. Cuando le preguntan qué le pasó ahí, pues realmente él como que no da una explicación lógica, no es muy coherente lo que dice, y a partir de ahí la policía de Los Ángeles empieza a sospechar de O.J. Simpson. Para ellos hay cierto tipo de indicios que los pueden llevar por lo menos a establecer que él tiene responsabilidad por este doble homicidio, en este caso de Nicole Brown y también de Ron Goldman. Bueno, Simpson es detenido, es capturado por las autoridades norteamericanas. Así es, una vez pasan los días y ante un tema ya que se vuelve mediático, la prensa llega a casa de Simpson, empiezan a fotografiar y demás, O.J. Simpson se da cuenta que esta situación se está complicando y es cuando decide contratar a uno de los abogados más importantes para la época, el señor Robert Shapiro, abogado de estrellas. Y ese abogado empieza a entablar una serie de, por decirlo así, negociaciones con la policía de Los Ángeles para que su cliente, su prohijado, no sea detenido. ¿Qué le dice la policía de Los Ángeles? 4 días después le dice, mire, señor Shapiro, tenemos sí fuertes indicios de que O.J. es responsable de estos hechos, vamos a presentar cargos en contra de O.J. y por ende es necesario que se presente aquí para evitar la captura en público y pues con esto afectar la imagen de su cliente. Y después de eso, Florencio, vendría un tema que se volvió increíblemente mediático. Estamos hablando del año 1994 y como ustedes lo ven, se presentaría esa tremenda persecución. O.J. a bordo de esta Ford Bronco blanca conducida por un ex compañero de fútbol americano. Él iba en la parte de atrás, Florencio, y se iba apuntando con una arma de fuego diciendo que si llegaban a detener el vehículo, él se disparaba. ¿Y qué pasó? Una vez se da esta persecución durante horas, horas y horas, finalmente lo convencen de que regrese a su casa, él regresa y ya en su casa cuando baja de la Ford Bronco, entrega esta arma de fuego, es capturado por la policía. Y bueno, en ese momento ya empieza el proceso, empieza la investigación y ya empieza a comparecer ante la justicia norteamericana O.J. Simpson. Así es. Ahí donde los medios de comunicación, centenares de cámaras de periodistas, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, día a día están transmitiendo en sus noticieros, en sus periódicos, esta noticia y este juicio. Así es, Florencio.
fue de tal trascendencia que estamos hablando 3 décadas atrás, donde no teníamos toda la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales que tenemos actualmente, pero aún así prácticamente todo el mundo se enteró de este caso. Así fue de importante, así fue impactante a nivel de la sociedad. Lo cierto es que, como usted dice, empieza el proceso y aquí O.J. Simpson contrataría a los mejores abogados que en ese momento podría tener a partir de esa fortuna que él ya tenía por toda su trayectoria como futbolista y también como actor y presentador de deportes. Lo cierto es que contratan ese equipo, ya lo hemos dicho, a Robert Shapiro. También está un amigo de él que luego pues a través de su apellido sus hijas serían muy famosas, el señor Robert Kardashian. Y también estaría el gran conocido abogado Johnny Cochran. ¿Qué pasa? ¿Qué pruebas presenta la justicia contra O.J. Simpson? Florencio, el tema de las pruebas es increíblemente abundante. Hay que recordar que para este caso la fiscal asignada fue Marcia Clark. Marcia Clark, una fiscal que diligentemente había llevado otros casos, que era una fiscal realmente muy, muy importante. Y bueno, ella, a partir de esta situación, creería que tenía suficientes elementos de prueba para lograr una condena en contra de O.J. Simpson. ¿Qué cargos presentaron en contra de O.J. y la fiscalía, Florencio? Homicidio en primer grado en contra de Nicole Brown, homicidio en primer grado en contra de Ron Goldman. Para hacer un paralelo con lo que sería nuestro ordenamiento jurídico, estaríamos hablando en nuestro país de un homicidio agravado. Y en el caso de Nicole Brown, trayéndolo a la actualidad, estaríamos ante un lamentable caso de feminicidio agravado. Estos fueron los cargos que presentaron la fiscalía en ese caso. ¿Qué solicitó? Podía hacerlo para la fecha, podía pedir la pena capital, la pena de muerte en el estado de California, porque para el momento se podía aplicar. Pero lo cierto, por tratarse de una figura de tal relevancia pública, la fiscalía se fue por el camino de una prisión perpetua. Y las pruebas o las contrapruebas que presentan los famosos abogados de O.J. Simpson. Bien, abordamos el tema probatorio y lo primero que hay que decir es que la escena del crimen tenía una cantidad enorme de elementos materiales probatorios de evidencia física, especialmente en temas de sangre. Los lagos hemáticos, que como técnicamente se nombran cuando hablamos de criminalística, eran abundantes. El tema del ADN, diferentes muestras biológicas, tanto en el cuerpo de Nicole Brown como el de Ron Goldman y también en la casa de O.J. Simpson. Recordemos que O.J. ya estaba separado de Nicole, ya no vivía con ella y por ende cuando van también a su apartamento encuentran en esa Ford Bronco blanca algunas rastros de sangre y también en el apartamento de él encuentran algunos elementos y evidencia física que lo relacionaban con la escena de los hechos. Diría la fiscalía, diría Marcia Clark, que tenían tanta evidencia física que prácticamente pensar en que no iba a ser condenado era un imposible. Sin embargo, como usted lo dice, la defensa de O.J. Simpson al revisar esta situación dice, bueno, no podemos atacar el resultado de la prueba científica porque contra eso no podemos hacer nada. O sea, se estableció prácticamente con un 99.9% de certeza que la sangre que estaba ahí era de O.J. Simpson, sangre de él en la escena del crimen. Entonces, ¿qué hacemos como defensa? Su equipo jurídico se reúne y dice, mire, no podemos atacar el resultado porque eso no podemos refutarlo, pero sí podemos atacar el procedimiento establecido por la policía de Los Ángeles y a partir de ahí generar algo llamado duda razonable. Hay otra prueba que es muy importante y que se discute durante el juicio, lo del guante. Así es, eso le dio la vuelta a todo el mundo. Todo el mundo habló del guante de O.J. Simpson. Esa escena, ese momento del juicio fue tremendo porque pues todo se da en el marco ya de esa práctica probatoria. La fiscalía tiene una serie de elementos, entre ellos estos guantes, que se encontró uno en la escena del crimen y el otro en la casa de O.J. Simpson. Algo paradójico. Lo cierto es que, ¿qué hace la fiscalía? Logra ubicar el recibo de compra de esos guantes que estaban en la escena del crimen en la casa de O.J. Y ese recibo de compra había sido pagado, esos guantes, por Nicole Brown, con su tarjeta de crédito. Unos guantes extra grandes para hombre. Obviamente no eran para ella. Y esos guantes o guantes similares se ha visto ya en diferentes presentaciones, transmisiones de partidos de fútbol y demás. Florencio, logra la fiscalía llevar a la vendedora esos guantes de ese almacén y la vendedora dice, sí, vendimos esos guantes, sí, esa es la factura, sí, se lo vendimos a la señora Nicole Brown.
La fiscalía tiene suficiente para decir, mire, esos guantes que estamos diciendo que fueron utilizados por el homicida eran de O.J. Simpson. Y hay uno en la escena del crimen, otro en la casa de O.J. Tenemos suficiente. Pero en ese marco de estrategia, como si fuera una partida de ajedrez, uno de los abogados de O.J. Simpson se acerca al fiscal de apoyo, Chris Darden, y le dice, Chris, eres un buen abogado, pero tiene más agallas un ratón. Si no subes a O.J. para que se mida los guantes, nosotros lo vamos a hacer. Cuando Chris recibe esto por parte del abogado O.J., él se acerca a Marcia Clark, le comenta la situación, Marcia le dice, no, Chris, no es necesario, ya fue suficiente, tenemos suficientes elementos, ya las pruebas se practicaron, ¿para qué hacerle medir los guantes? No sabemos qué pueda pasar. Sin embargo, Chris, siendo fiscal de apoyo, no le hace caso a su jefe y decide en ese momento llamar a O.J. para que se mida los guantes. Y ahí Florencio sería el cisma, el rompimiento del proceso, como ustedes lo ven en esa imagen, cuando O.J. Simpson simula tratar de ponerse los guantes, pero no puede hacerlo. Y recordemos que la parte de futbolista trabajaba en películas y era un buen actor. Hace la simulación de que no le caben, de que no le entran, y ese mensaje llega fuerte al jurado de conciencia. Recordemos que es un sistema diferente al nuestro. Allá son Sí. 12 ciudadanos revisando un material o un tema probatorio y decidiendo sobre la culpabilidad o inocencia de una persona. Ahí está la imagen precisamente cuando se está en el juicio tratando de poner el guante O.J. Simpson. La podemos ver nuevamente porque esa imagen fue prácticamente primera plana en todos los periódicos de Estados Unidos y también del mundo. En Colombia seguimos también en ese momento la televisión colombiana y los medios y impresos colombianos seguían minuto a minuto este caso. Doctor Johnny, ¿qué otras pruebas reveló en la fiscalía, destapó la fiscalía en la acusación, en el juicio contra O.J. Simpson? Hemos llegado a un punto muy importante, Florencio, de la presentación de este caso, y usted lo está diciendo, está hablando de qué otras pruebas. Para poder revisarlo de forma adecuada tenemos que abordar lo que es llamado la teoría del caso. Y la teoría del caso de la fiscalía era que O.J. Simpson era un hombre violento, un hombre que durante años había maltratado a Nicole. Inclusive 10 años atrás se demostró que eso fue cierto. La policía había llegado a la casa de O.J. Simpson y de Nicole, que en esa época vivían juntos, porque él la había agredido, inclusive ella estaba golpeada y demás. Esos ciclos de violencia desencadenaron en el feminicidio de Nicole Brown y así lo presentó la fiscalía y dijo, acá hay ciclos de violencia. Este hombre que ustedes ven en cámara, este gran futbolista, esta persona que parece realmente muy amable, no lo es, porque cuando está en su casa se transforma, cuando está en su casa se convierte en un tirano, trayendo palabras de la autora María Camila Correa que habla de esa obra de la muerte del tirano en casa. Se convierte en un tirano y es cuando este hombre decide maltratar a su esposa y eso desencadenó en el homicidio. Esa es la teoría de la fiscalía. ¿Qué presenta la defensa? Dice, no, no hay una situación de homicidio. Nuestro cliente está siendo perseguido por su color de piel. Recordemos que para esa década el tema era muy complejo en Los Ángeles, Florencio. La persecución para las personas de raza negra era extremadamente compleja, las garantías policiales eran mínimas y lo cierto es que la defensa se va por esa línea. No, acá no hay un homicidio, es una persecución. Y un detective, que vamos a hablar de él, Mark Fuhrman, cuando ve a este hombre, un hombre de raza negra exitoso, con una mujer bonita, millonario, una mujer blanca, se llena de celos, se llena de ira y decide plantar evidencia para que condenen a un hombre inocente. Esa es la teoría de la defensa en ese caso. Y en el juicio también se salió a la luz pública también la habilidad de los abogados, ¿no? La habilidad del bufete de abogados que está defendiendo a O.J. Simpson, también con la experiencia de los representantes de la acusación de la fiscalía. Así es, sin duda la defensa tuvo un rol protagónico porque pues O.J. Simpson con todo su dinero trató de reunir el mejor equipo, un equipo de ensueño, así fue llamado en su época.
Tenía a Robert Shapiro, experto en temas de negociación con la fiscalía, en temas de llegar a algún tipo de preacuerdo. Tenía a Johnny Cochran, experto en temas civiles, un abogado muy reconocido, un abogado muy fuerte, que era un gran orador, como lo vemos ahí en imagen, un gran orador. Tenía una forma de llegar al jurado de conciencia única y además tenía un experto en temas de ADN, Florencio. La fiscalía lleva a su líder, a su jefe del departamento de criminalística, el señor Dennis Fun. Este hombre, Dennis Fun, es interrogado por la fiscalía en el marco del juicio oral, pero contrainterrogado por la defensa. Y en ese contrainterrogatorio hacen estos defensores expertos en temas de contrainterrogar, hacen que la credibilidad de la policía de Los Ángeles quede en entredicho, porque los procedimientos que utilizaron para la recolección de los elementos materiales probatorios, evidencia física, no fue la adecuada. En algún momento se ve en un video como Dennis Fun está tomando un sobre que tenía huellas de sangre con su mano sin ningún tipo de guante. O sea, estaba contaminando la evidencia. Y esto hace la defensa, decir, mire, esa evidencia que nos presenta la fiscalía está contaminada. Por ende, al estar contaminada, no puede ser utilizada o no puede ser tenida como certeza o como una evidencia tan fuerte para desvirtuar la presunción de inocencia de la que gozan todos los procesados. Doctor Johnny, de este caso también se han hecho muchas películas que usted también nos va a recomendar, porque para los jóvenes de pronto que no siguieron en vivo y en directo, fue prácticamente uno de los primeros juicios que se siguieron en vivo y en directo en la televisión de Estados Unidos y en el mundo. ¿Qué dicen hoy? ¿Qué han dicho después las películas? Bien, hay una cantidad de documentales, una serie muy famosa, se llama Crímenes Americanos, el caso de O.J. Simpson, está en unas plataformas, la pueden buscar, es muy interesante, inclusive ganó muchos premios Emmy, porque se hace un muy buen desarrollo de la historia, considero que fueron muy acuciosos, muy profesionales a la hora de abordar esta historia y llevarla a una serie. Y es, por supuesto, recomendable para todos los estudiantes de Derecho, para los respetados colegas y también para el público en general, porque vamos a ver en ella una cantidad, Florencio, de elementos que se aplican en lo que es un proceso penal. Temas como interrogatorio, contrainterrogatorio, la importancia de una adecuada estrategia de defensa, de una adecuada teoría del caso por parte de la Fiscalía, y algo fundamental, no se puede dar nada por sentado. Lo hemos visto a través de focos de audiencias que son tan importantes en nuestro país, donde a veces decimos, esto va a pasar, y resulta que no pasa, Que no porque pasó. se da por sentado algo y no se hace el trabajo adecuadamente. La fiscalía cometió un gran error a través de Chris Darden cuando le hace medir los guantes. Les digo siempre a mis estudiantes, una de las reglas fundamentales en el interrogatorio y el contrainterrogatorio es que, Florencio, nunca podemos hacer una pregunta de la cual no conozcamos la respuesta. Chris Darden no sabía si los guantes le iban a quedar buenos, no lo sabía. Y aún así se arriesgó. Y eso, aunque probatoriamente no tiene tanta trascendencia como uno pensaría, lo cierto es que se influyó en el jurado de conciencia que aún a otros temas, como el de el detective Mark Furman, que ahorita vamos a hablar sobre eso, pues los llevó de forma concatenada a determinar que O.J. no era responsable de esos homicidios. ¿Por qué era importante la prueba de los guantes? Porque generó a partir de esa situación que se dio en juicio un golpe directo, eso se llama sensibilización a la psiquis del jurado de conciencia, porque la fiscalía estaba diciendo, O.J. es el asesino, O.J. fue a la escena del crimen, cometió los homicidios, O.J. dejó un guante ahí y el otro lo dejó en su casa cuando trataba de escapar. Esos guantes son de O.J. O.J. utilizó esos guantes. Lleva a una señora que dice, sí, yo le vendí los guantes a la señora Nicole Brown, los pagó con tarjeta de crédito y eran para su esposo. Y cuando llega el momento de medírselos, no le quedan. Y eso hace que todo eso presentado por la fiscalía pues, tenga desde su base un vacío tan fuerte, tan importante, que la estructura del mismo ente acusador quedó bastante endeble y eso hace que el jurado diga, venga, acá hay duda razonable, nosotros no podemos condenar a O.J. La duda razonable que La llega. duda razonable. Hay un tema mucho más fuerte que se da por duda razonable, que ahorita seguramente vamos a abordarlo, y es lo que pasó con Mark Furman, el detective, con el tema del racismo y que él estuvo presente en la escena del crimen. Y eso va a ser un tema muy interesante para analizar. Ya venimos con eso, doctor Johnny Giraldo.
¿Cómo se desarrolla? Duró casi 2 años este juicio. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se va desarrollando semana a semana las pruebas que también la filtración a los medios de comunicación? Fue un proceso muy extenso desde lo que es la experiencia en Estados Unidos de este tipo de casos. Si bien el juicio empezó en enero de 1995 y terminó aproximadamente unos 10 meses después, por allá en octubre de ese mismo año, pues ya como usted lo decía previamente, venía todo un proceso desarrollado por la Policía de Los Ángeles, por la Fiscalía, y lo cierto es que si hablamos de números, fueron 265 días de juicio, se practicaron más de 1000 pruebas, hubo más de 100 testigos y algo paradójico, Florencio. Lo extenso de ese proceso, estamos hablando casi 10 meses de juicio oral, y cuando el jurado va a deliberar, o sea, salen de la sala de audiencias, van a un sitio, a un recinto y empiezan a deliberar, a decir, venga, ¿usted qué opina? ¿Es o no culpable? ¿Es inocente? Y empieza la votación simulada. Pues, Florencio, es increíble porque el jurado de conciencia deliberó por solo 3 horas. Solo 3 horas después de casi 10 meses de práctica de pruebas. Lo que nos han enseñado desde lo que es las estadísticas de esos procesos es que por cada semana de juicio es un día de liberación. Y acá pues estamos hablando de casi 40 semanas de juicio, serían 40 días de liberación, pero solamente deliberaron por 3 horas. ¿Quiénes eran los jurados? Bueno, los jurados de conciencia son personas del común, sin decirlo de forma, con algún tipo de forma despectiva, personas del común, no abogados, que se dedican a diferentes tipos de labores y que es importante. Eso se hace una selección del jurado. Tenemos que la fiscalía tiene la posibilidad de sacar algunos de ellos, la defensa también de sacar algunos otros que consideran que no van a ser del todo amigables a su teoría del caso. Y lo importante es que estas personas sean completamente neutrales, sean imparciales y bueno, estén alejadas de cualquier tipo de información que pueda contaminar sus mentes y a partir de ahí aplicar algún tipo de situación que los llevaría a ser parciales. Entonces, la imparcialidad es fundamental, que sean personas, bueno, que estén ahí, que no tengan ningún tipo de antecedente, que no tengan ningún tipo de relación con situaciones similares de homicidio y demás, que no hayan sido víctimas o personas cercanas a algún tipo de situación como esta. Y más o menos eso sería, grosso modo, Florencio, el proceso que hacen para seleccionar al jurado de conciencia. El, el problema del racismo en ese momento, de la policía con los negros en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, influyó en este fallo absolutorio a favor de O.J. Simpson. Florencio, muchísimo, muchísimo porque debemos situarnos en el momento histórico que vivía Estados Unidos, particularmente California, en este caso Los Ángeles, donde la policía venía siendo señalada de actuar de forma arbitraria, especialmente en contra de la comunidad de raza negra, donde los procedimientos eran claramente violatorios de derechos humanos y ya se habían presentado casos donde en ese exceso del uso de la fuerza habían causado la muerte de personas de la comunidad negra y no había pasado nada con ellos. Entonces, esa sensación de injusticia, de persecución a la comunidad negra, hizo para la defensa de O.J. Simpson que se generara una oportunidad y liderados por Johnny Cochran, que era especialista en el área, logra de forma, considero, magistral sacar de la mente el jurado de conciencia a Nicole Brown. Que eso es terrible, porque es que se deja hablar de la víctima, de la mujer que fue brutalmente asesinada por violencia de género, la saca completamente de la mente del jurado de conciencia y lo que planta es un problema racial. Le dice en los alegatos de conclusión Johnny Cochran, ustedes están ahí no por casualidad, están ahí porque tienen el poder de cambiar lo que está pasando allá afuera. Ustedes hoy tienen ese poder de decir, paren, deténganse, eso que están haciendo es injusto, van a condenar a una persona inocente y con ese mensaje que ustedes van a enviar con una solución, en este caso indicando que Oye es inocente, van a lograr generar un cambio allá afuera donde tanto se necesita. Es un tema de oratoria muy importante por parte de Johnny Cochran y como usted lo dice, abordando ese problema, ese contexto de esa persecución por temas de raza, pues les funcionó de maravilla en lo que era su estrategia del caso. Doctor Johnny,
¿Qué dijeron los médicos forenses de cómo fue la muerte de Nicole Brown? Bueno, el tema del informe de necropsia fue terrible porque ella muere de una forma violenta. Las heridas recibidas a la altura de su cuello fueron tan macabras y de tal entidad que por poco la decapita. Es terrible porque fueron heridas extremadamente profundas, eh, podríamos calificarlas como dantescas. Lo que sufrió ella es algo realmente reprochable desde todos los puntos de vista, y en el caso de Ron Goldman fueron también heridas similares. Esto denota por parte del atacante bastante rabia, bastante odio hacia sus víctimas. Y cuando hablamos de temas de odio, de rabia, de cosificación, estamos en el campo, en el marco de lo que sería actualmente un feminicidio. Es precisamente matar a una mujer por su condición de mujer, en este caso por temas de violencia basada en género. Doctor Johnny, Ron Goldman, ¿quién era Ron Goldman y por qué murió ese día, ese 12 de junio de 1994? Bueno, el tema de Ron Goldman es lamentable, es muy triste porque realmente él no era muy cercano a Nicole Brown. Él era un joven, un muchacho de aproximadamente 25 años, se dedicaba a labores sociales, ayudaba a los niños enfermos en los hospitales y también trabajaba en un restaurante. Lo que se recuerda del expediente, lo que se habló de él, es que Nicole y su familia estaban en un restaurante donde él trabajaba, al parecer las conocía, las distinguía, a ella algo se le queda y él va y se lo lleva a la casa. Y como decimos coloquialmente, lastimosamente Rol estaba en el sitio equivocado, a la hora equivocada, en el lugar equivocado. Y ahí llegaría, Ahí llegaría lo que la fiscalía indica, O.J. Simpson, y en un ataque de celos, de rabia, de descontrol, le quitaría la vida de forma violenta a Nicole Brown y también a Ron Goldman. desde el punto de vista, doctor Johnny, del derecho, de lo judicial, de lo jurídico, ¿cómo se explica eso hoy, 30 años después, con todas las pruebas que tenía la fiscalía, con todas las pruebas que tenía la policía, que O.J. Simpson fuera declarado inocente por el jurado de conciencia? Bueno, lo cierto, Florencio, es que es una característica propia del sistema, en este caso del Common Law, que es el sistema que se aplica en Estados Unidos, donde el jurado de conciencia es una de las posibilidades que se maneja para la judicialización de las personas. Y bueno, tiene un problema serio, que es que ahí no se aplica algo llamado, que sí se aplica en nuestro país, que es las reglas de la sana crítica. En nuestro país, para que una persona sea condenada, el juez debe aplicar, una vez realizada la práctica probatoria, algo llamado valoración probatoria, y debe hacerlo aplicando las reglas de la sana crítica, que son principios de la lógica, conocimientos científicos y reglas de la experiencia. Y a partir de ahí, Florencio, de una valoración individual y en conjunto de las pruebas practicadas, determinar si se alcanzó el último estándar de prueba, que eso es conocimiento más allá de duda razonable para poder condenar. Así lo establece el artículo 381 y en forma sistemática con el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal. Nadie puede ser condenado si no se establece su responsabilidad más allá de duda razonable. Pero en Estados Unidos, y en ese caso en particular, no sucedió eso. Considero que el jurado de conciencia se dejó llevar mucho por la situación de los problemas de la persecución por temas de raza, también por la situación con Mark Fuhrman, un policía que claramente era racista y que estuvo en la escena de los hechos y que mintió en el estrado, Florencio. Y eso fue muy importante. Mark Fuhrman mintió en el estrado. Y cuando es nuevamente llevado al estrado para que hable sobre esas mentiras que dijo, él acudió a la quinta enmienda, lo que sería acá en nuestro país el artículo 33 de la Constitución, el derecho a guardar silencio. ¿Qué dijo el policía en el juicio? Resulta que Mark Fuhrman, cuando es entrevistado en la primera etapa, él estuvo en la escena de los hechos, él dice que sí, que él llega ya a la casa de Nicole, que encuentra esa escena macabra, que él reconoce a la esposa de O.J. y que le dice a sus compañeros, mire, vamos a la casa de O.J. pues a decirle lo que pasó con su esposa. Llegan a la casa, O.J. ya no está, ellos saltan la reja, un tema que pues también sería controvertido, y él es el que encuentra ese guante en la casa de O.J. Simpson. Él lo encuentra. Eso sería ampliamente debatido por la defensa. Pero más allá, le pregunta un abogado de la defensa de O.J. Simpson a Mark Fuhrman explícitamente, ¿usted alguna vez se ha referido a las personas de raza negra
de forma inadecuada, utilizando esa palabra que empieza por N y que está prohibida. Usted lo ha hecho y Mark Fuhrman dice, no, nunca lo hice, nunca he utilizado esa palabra en contra de alguna persona. Pero resulta, Florencio, que tiempo después se daría un fenómeno jurídico conocido en nuestro país como la prueba sobreviniente. Allá se dio algo similar, aparecen unas cintas donde Mark Fuhrman en una entrevista se dirigía a las personas de raza negra con esa palabra prohibida, de forma completamente deplorable. Y cuando salen esas cintas y lo sientan otra vez al estrado, le preguntan, ¿usted mintió cuando dijo aquí en este estrado que no había dicho esa palabra? Y él dice, me acojo a la quinta enmienda. Le hacen otra pregunta, dice otra vez, me acojo a la quinta enmienda. Y ahí es cuando viene un receso, se reúne el grupo de defensa O.J. Simpson y de forma, considero brillante, regresa uno de ellos y le hace una pregunta, lo que se conocería o se conoce en el ajedrez como jaque mate. Le dice, señor Fuhrman, ¿usted plantó evidencia en este caso? Que fue lo que la defensa constantemente atacó. Sí. Y Fuhrman piensa un momento y luego dice, me acojo a la quinta enmienda. Es prácticamente de forma tácita decir. Aceptar. Y eso destruye completamente la teoría del caso de la fiscalía, destruye todo el trabajo que habían hecho, que era un trabajo hasta cierto punto bueno, interesante, pero con eso, con Mark Fuhrman, con esa situación, todo se va al traste. Y es donde cambia prácticamente el convencimiento del jurado de conciencia. Sí. Algunos de ellos en diferentes documentales años después reconocerían que sí, lo del guantes fue importante, pero que el punto que generaría un rompimiento es ese punto donde Mark Fuhrman dice me acojo a la quinta enmienda frente a lo de plantar pruebas. Porque para ellos es, si él dice que me acojo a la quinta enmienda es porque lo hizo. Y si plantó pruebas, entonces O.J. Simpson es inocente. Este caso de Jay Simpson, para la figura de la argumentación jurídica de la duda razonable, sigue dando de qué hablar hoy también, no solo en el derecho de Estados Unidos, sino también de Colombia y de otros países. Es como un ejemplo, digamos, que utilizan los abogados y en la cátedra para explicar qué es la duda razonable. Así es, Florencio. Recordemos que toda persona se presume inocente hasta que en su contra no se profiera una condena y la misma quede en firme. Es un derecho que nace desde el derecho convencional, tratados internacionales, incorporados al bloque de constitucionalidad y luego desciende a través del ordenamiento jurídico. Y esto se aplica para todos. Para poder condenar a una persona se debe tener conocimiento más allá de duda razonable de que esa persona es responsable penalmente por los hechos. ¿A quién le corresponde esa carga de desvirtuar la presunción de inocencia? A la fiscalía. El ente acusador tiene que hacer el trabajo adecuado para poder desvirtuar la presunción de inocencia, porque entendámoslo desde lo que es el ius puniendi. Tiene todo ese aparato, toda esa fuerza en contra de un ciudadano para demostrar que él cometió una conducta. Y si no lo logra, si no alcanza ese estándar de prueba de conocimiento más allá de lo razonable, se aplica un principio del derecho penal que se llama indubio pro reo. Toda duda que resulte razonable se aplicará siempre a favor del procesado. Profesor Johnny Giraldo, ¿qué otros hechos relevantes sucedieron en este juicio tan sonado de O.J. Simpson? Bueno, el tema considero que tuvo mucha relevancia fue precisamente el papel de Mark Fuhrman, porque es que Mark Fuhrman no solamente era un policía racista, eso lo dijo inclusive Marcia Clark en los alegatos de conclusión, dijo, ¿Mark Fuhrman es racista? Sí. ¿Es un más elemento para la policía? Sí. ¿Seguramente nadie quisiera que estuviera acá? Sí. Y luego dice ella, pero trajimos toda esta cantidad de pruebas que demuestran que Oye es responsable. Y eso es cierto, Florencio. O sea, la fiscalía tenía muchísimas pruebas científicas para demostrar que efectivamente Oye era el responsable de esos homicidios. Pero el trabajo de Fuhrman, desde lo que es la escena del crimen, luego su postura en temas de racismo y posteriormente el tema de cuando él está sentado en el estrado y miente ante el jurado, eso le daría un golpe muy fuerte al ente acusador, aunado al tema de la problemática social por temas de racismo en Los Ángeles, que la defensa aprovechó de forma extraordinaria y sumó todos esos elementos como debilidades del ente acusador para darle fortalecer su teoría, fortalecer su estrategia y lograr el propósito que buscaban, que era que O.J. Simpson fuera declarado inocente. ¿Cuáles fueron las pruebas que sembró Foreman en la escena del crimen?
Según la defensa, el guante que encuentran en la casa de O.J. Simpson fue una prueba que él plantó, que según la defensa, él toma de la escena de crimen ese guante y va y lo coloca en casa de O.J. Simpson. Y también sangre que se encontró en la casa de O.J. y sangre que se encontró en la Bronco. Un paréntesis, la policía de Los Ángeles, especialmente su grupo de criminalística, tuvo errores tan serios que Florencio, uno de los policías que le tomó una muestra de sangre a O.J. Simpson, previamente a ser capturado, lleva la muestra de sangre a su jefe, el señor Dennis Fun, se la lleva a la escena del crimen. O sea, Dennis Fun está en la escena del crimen, allá recogiendo elementos de prueba, evidencia física, y llega este policía, jefe, señor Dennis, mire, traigo la prueba de sangre de O.J. Simpson. Se la entrega en la escena del crimen. Y ya Dennis Fun, que tiene la posibilidad como jefe de decir, oiga, no, venga, usted no que no me puede entregar eso me lo entrega en tal oficina, porque es que eso podría presentarse para situaciones de duda razonable, de contaminación, de que la defensa va a utilizar esto. Y Florencio, increíblemente, Dennis Fun recibe esa prueba de sangre en la escena del crimen y eso queda documentado. ¿Para qué lo hacía si había tanta evidencia de las armas blancas de que él estaba ahí, que O.J. Simpson estaba ahí? ¿Para qué hacía eso el Resulta, policía? resulta, resulta algo que no tiene sentido. La teoría de la defensa es que él odiaba a O.J. Simpson porque era un hombre de raza negra que venía de una familia muy humilde y que con su esfuerzo en lo deportivo había alcanzado el estrellato. Y para Furman, que atendió un caso de violencia doméstica, así se maneja en Estados Unidos, acá sería violencia intrafamiliar, atiende un caso 10 años antes, o sea, 1984, cuando él llega a la casa de O.J. y de Nicole, ve a esta mujer golpeada, ve a un hombre millonario, exitoso, y dice, esto no está bien, este hombre de raza negra no debería tener esto y voy a destruirlo. Esa es la teoría de la defensa. Si la vemos ahora resulta pues un poco como extraña porque pues ¿por qué Foreman tendría que hacer eso? Lo cierto es que aprovechó cada elemento, cada error de la fiscalía y el contexto que se daba en temas de racismo para que para darle potencia a su estrategia y con eso lograr lo que alcanzó, que el jurado de conciencia en su psiquis creyera que O.J. era inocente. ¿Cómo recibieron los medios? Recordamos los titulares, las fotografías de O.J. Simpson declarado inocente Inocente. por el jurado. Claro, esa fotografía que vemos donde O.J. está celebrando con su equipo de defensa, tiene a su izquierda a Johnny Cochran y a su derecha otro abogado también muy importante que lo acompañaría en temas de contrainterrogatorio, le daría la vuelta al mundo. Oye, inocente. ¿Cuál fue la reacción de los medios, de la comunidad? Florencio, estaban completamente polarizados. La mayoría de personas de raza blanca estaban convencidos que O.J. era culpable, que era el asesino. Y un buen grupo de personas de raza negra estaban convencidos que era inocente y que era uno más perseguido por la policía, uno más perseguido por la fiscalía, uno más con los que se pretendía hacer injusticia. Lo cierto es que esa decisión pues no caería del todo bien. Como tema paradójico, él vivía en un barrio un sector muy exclusivo de Los Ángeles, Brentwood, y allá sus vecinos nunca más con él, nunca más con él. Él lo diría posteriormente, ya nadie lo saludaba, ya nadie quería que estuviese ahí porque estaban convencidos de que, aunque fue declarado inocente, él realmente era quien había asesinado a Nicole y a Ron. ¿Qué pasó después con O.J. Simpson? Bueno, O.J. Simpson después de esto económicamente no queda muy bien. Aún así, él vende los derechos de lo que fue esa fiesta que hizo una vez el liberado. Se lo vende a una cadena, le pagan un buen dinero. Después de eso empieza a vender todas sus pertenencias, sus trofeos, sus recuerdos deportivos. Pero llega a tal nivel de crisis económica por todo lo que pasó que paradójicamente años después, una década después, en Las Vegas, a él lo invitan a un matrimonio. Y estando allá, alguien lo llama y le dice, oye, hay una persona que está vendiendo artículos tuyos, de los que tú tenías. Está en tal hotel. Si quieres, vamos, pues para que mires a ver qué artículos tiene que son tuyos, a ver qué se puede hacer. Oye, se contacta con esta persona, le dice que está interesado en comprar esos artículos. Él le dice, claro, Jay, yo te admiro mucho, ven y hablamos. Cuando llega Jay con otras personas, Florencio, llevan armas de fuego, entran de forma agresiva, amenazan a este hombre que estaba vendiendo los artículos y a otro que estaba con él y le dicen, ustedes de acá no se pueden mover. Los llevan al baño y O.J. toma una funda, una almohada, empaca todo lo que encuentra, cosas que habían sido de él y cosas que no tienen nada que ver con él, que eran de este vendedor de temas de colección. Lo cierto es que
O.J. sería procesado en Las Vegas por delito de asalto, eh, aunado a un tema de agresión. Acá sería más o menos como un secuestro simple, con un tema de hurto calificado y agravado, y la condena que en este caso una jueza de Las Vegas le aplicaría a O.J. Simpson sería de 33 años. 33 años que, si lo revisamos en lo que fue la demanda civil de la familia Goldman, padres de Ron Goldman, O.J. había sido condenado civilmente a pagarles 33 millones, que nunca se los pagó. Y esta jueza, una década después, lo condena a 33 años. La gente dice que esa condena era un reflejo de ese castigo que recibió Jay Simpson por antes haber burlado la justicia, pero bueno, son simplemente tipos de consideraciones que la gente alrededor de este caso ha hecho con los años. Termina muy deteriorado J.D. Simpson después, inclusive Sí, en su físico. así es, él es condenado a 33 años, con un mínimo de unos años en específico. Él cumple con ese mínimo, solicita libertad condicional y efectivamente se la otorgan hace algunos años. Y bueno, como todos lo sabemos, lamentablemente, porque pues nadie se puede alegrar de la muerte de una persona, lamentablemente él muere de cáncer hace algunos meses, unos 4 meses atrás, pero su situación financiera y de salud completamente dañada y afectada. Profesor Johnny, ¿por qué usted le interesan tantos estos casos a nivel de Estados Unidos y de Europa y de otros países? Florencio, encontramos siempre en el derecho comparado muchos elementos importantes que podemos aplicar en nuestro ordenamiento, también en la academia, en la enseñanza. Procuro siempre con mis estudiantes revisar no solamente casos como el de OJ, sino otros casos que son importantes, porque a partir de ellos podemos ver lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y cómo muchas veces funciona un aparato judicial, como un sistema, como por ejemplo el nuestro, que está colapsado. Podríamos ver situaciones donde aplicando algunas mejoras seguramente cambiaría el rumbo de lo que actualmente venimos viviendo. Siempre vamos a encontrar casos como estos, Florencio, que nos ponen mucho a pensar en lo que se debe hacer, en lo que no se debe hacer y bueno, también mediáticamente en cómo se debe abordar. Eso fue en su momento el boom en temas mediáticos, todo el cubrimiento de, de este caso, Jay Simpson. Ellos en su momento, estos medios de comunicación dieron ese primer paso, y eso generó un cambio muy importante también en cómo la gente en Estados Unidos veía los juicios penales, cómo veía esos procesos. Y ahora encontramos en un canal como Focus Noticias esa posibilidad también de acceder a tantos casos importantes en nuestro país. Y esto sin duda, Florencio, le está dando también un cambio a la forma en que entendemos el derecho. Mis estudiantes lo saben, ellos ven constantemente transmisiones de Focus Noticias, entienden la importancia de todo lo que está aportando Focus. Lo han dicho otros profesores que admiro y aprecio tanto, como el doctor Francisco Bernat, el doctor Iván Cancino, el doctor Fabio Mar, entre tantos otros. Bueno, Juicios Famosos es el podcast de Focus Noticias para tratar estos casos de gran relevancia a nivel mundial. ¿Cuáles vienen ahora, profesor Johnny Giralt? Bueno, tenemos casos muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, el de Ted Bundy, un asesino serial que paradójicamente era psicólogo de profesión y era estudiante de derecho. Y era una persona que a simple vista parecía una persona agradable, normal, inclusive simpático para las mujeres. Pero detrás de eso había un monstruo. Tenemos el caso de Johnny Depp también, que es muy interesante para revisar lo que es la violencia intrafamiliar y cómo esta afecta muchas veces diferentes situaciones también en un marco ya civil. Y con ello, Florencio, cantidad de casos que se han venido dando y que seguramente en este espacio tan importante, en este nuevo espacio tan novedoso de juicios famosos, pues Focus traerá para toda su fiel audiencia. Traeremos también casos de Colombia, como el caso de Mauricio Leal, de Johnny Leal, el caso también de John Paulus, el ciudadano norteamericano que fue condenado a 46 años de cárcel por la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios, su joven novia. Muchos casos, el caso también del abogado José Manuel Génico, que está en juicio por el asesinato de su esposa también en la isla de San Andrés. Muchos casos a nivel de Estados Unidos, de Europa también acaba de ocurrir un caso en Francia que lo vamos a analizar Lamentable, acá terrible, sí. en juicios famosos.
Profesor Johnny Giraldo, muchas gracias por estar en nuestro podcast Juicios Famosos de Focus Noticias. Florencio, como siempre, para mí un privilegio estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me siento honrado y estaremos muy atentos de todo el desarrollo de lo que va a ser esta nueva etapa de Focus Noticias en este nuevo programa de Juicios Famosos. Y vamos a estar ahí pendiente de todo lo que nos va a traer, porque seguramente vienen grandes sorpresas, Florencio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Johnny Giraldo. En la producción de Juicios Famosos estuvo Claudia Andrea Sánchez. Yo soy Florencio Sánchez. Focus Noticias, el canal de las audiencias. En el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro realizamos asesorías y peritajes para personas que están siendo acusadas o demandadas en donde necesitan un respaldo técnico científico en medicina forense, psiquiatría forense, odontología forense, psicología forense, física forense, balística forense, entre otros. Si usted como abogado está llevando un caso donde necesite asesorías y peritajes, estamos para asesorarle. Consúltenos. Atención, esta información es para ustedes. Llega el evento más importante de servicios públicos en Colombia. Agéndate este 25 y 26 de septiembre. Para el primer Foro Internacional de Servicios Públicos Domiciliarios. La agenda académica estará enfocada a la innovación y a las nuevas tendencias en servicios públicos. Los expositores nacionales e internacionales son expertos en temas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Para más información sigan atentos a nuestras redes sociales y a la página web www.superservicios.gov.co. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. ¿Escuchaste ese sonido? Es el clic para asegurar tu vida. El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones graves en un 50%, tanto para el conductor como para los pasajeros. Un simple clic puede salvar vidas. El clic de la vida, tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estudie en Uniempresarial, la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, región Bogotá, Cundinamarca, queremos invitar a todos los colombianos que quieran educarse y conseguir empleo en muy corto tiempo. Son 3 años y medio cada uno de los programas profesionales que tiene Uniempresarial. La Cámara de Comercio es la gran sombrilla de Uniempresarial, porque es la universidad de los empresarios. Por eso invitamos a todos los colombianas y colombianos que quieran educarse, que quieran estar en líneas empresariales, que estudien y que tengan empleo casi que de manera inmediata, que entren a Uniempresarial. Hoy estamos presentando grandes ofertas a nivel de descuentos. Tenemos una de las matrículas más bajas que hay en Colombia, por eso queremos decirle, colombianos y colombianas, miren a Uniempresarial, estudien y trabajen. En cada lugar, en cada momento de incertidumbre legal, estamos de tu lado. Imagina un lugar donde la justicia no tiene fronteras y cada voz encuentra un eco, donde la igualdad es el pilar en donde todos son bienvenidos a construir un futuro más justo.
Por eso, en Riveros Bassani Abogados, creemos en estar cerca de cada persona cuando lo necesita. Ofrecemos soluciones integradas para nuestros clientes, en un entorno empresarial y personal cada vez más complejo. Porque tú te mereces representación legal personalizada y eficiente. Riveros Bassani Abogados, más cerca de ti. Contáctanos en riverosbassani.co y en WhatsApp 311-445-6662. Así registraron los medios nacionales e internacionales la primicia de Focus Noticias del video del estilista Mauricio Leal minutos antes de morir. Esta pieza fue publicada en el sitio web Focus Noticias por el periodista Florencio Sánchez. Estamos hablando de Florencio Sánchez, él es director del portal Focus Noticias. Florencio Sánchez, uno de los periodistas en el mundo judicial más importantes y ahora director de Focus Noticias. Y por eso hemos llamado a Florencio. Focus Noticias. A Focus Noticias, que portal Focus Noticias de... El portal digital Focus Noticias. Focus Noticias, un medio muy bueno en Colombia de Florencio Sánchez, que se encarga de temas judiciales. Por el periodista Florencio Sánchez. Florencio, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Una vez que la gente aproveche y se suscriba a Focus Noticias. Florencio Sánchez de Focus Noticias. Periodista Florencio Sánchez, director del portal Focus Noticias, quien reveló en exclusiva esta información. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Suscríbete. ¿Cómo sabes?